soy Silu. Y esto es... ¡Orca Viajera! ¡En la vuelta al Huemul! ¡Ruédalo, compa! So kommen die Orcas an ihr Auto. ¿Y cómo se siente iniciando la vuelta al Huemul? La verdad estoy arrancando media máquina. ¿Por qué? Me está doliendo el tobillo. ¿Te está doliendo? El talón, sí. Pero ahí vamos, ¿qué más se le hace? Calentando motores. Hoy nos vinimos a hacer la vuelta al Huemul, que son como 70 kilómetros. En total. En total. Bueno, uno lo puede hacer en 3 noches, 4 días. Pero nosotros lo vamos a hacer en 5 días y 4 noches porque queremos ir hasta otro mirador que está más cerca del hielo. Y porque queremos analizar si esa ruta es viable para hacer luego el Circo de los Altares. Hoy son 16 kilómetros. Nosotros hicimos el desvío hacia el pliegue del Tumbado, hacia el mirador del pliegue del Tumbado. Pero no es necesario, pues eso se puede hacer en un día desde el Chaltén tranquilamente. Claro, lo que hicimos fue subir los primeros 4 kilómetros, paramos aquí, dejamos las mochilas escondidas en el bosque y subimos al mirador. Bajamos y bueno, ahora vamos a continuar el recorrido. Claro, pero si solamente quieren hacer la vuelta al Huemul, son 16 kilómetros desde el Chaltén hasta Laguna del Toro, que es el primer campamento. Y según nuestra amiga Delfin, son 650 metros de desnivel, ya pasamos la parte más complicada y ahora nos quedan solo 200 metros de desnivel y 12 kilómetros. Así que bueno, vamos a ver cómo continuamos esta aventura. Sí, realmente esto está facilito, esto es bajadita. Esto es una subida maricona. Fuertes declaraciones, compa. Pero me está pegándose. ¡Uy, papito! ¡Qué lindo se le ve ese fondo! La especialidad de la montaña: sopita, pasta y bueno, atún, porque es el primer día y bueno, hay que meterle con todo y aprovechar para disminuir el peso. Ayer llegamos al camping de Laguna Toro a eso de las 6 de la tarde y bueno, armamos campamento, hicimos comidita, compartimos un ratito y luego a mimir porque llegamos cansados. Aquí armamos nuestra carpa. Nosotros hicimos 24.5 kilómetros por el desvío que hicimos, pero esta travesía suele ser de 16 kilómetros. Bueno, ahí están los chicos desayunando, nosotros tomándonos nuestro cafecito y ahora vamos a continuar travesía. Aquí no hay baños, tienes que bajar tu basura, está más o menos respaldado así, está entre el bosque, tiene como sectores y separaciones para las carpas, es un camping agreste, totalmente libre, así que bueno, pero la verdad está muy bonito y se ve que todas las personas que vienen lo van conservando de a poco. Ahora sí, vamos a comenzar viaje de vuelta. Punto para ti. Estaba testeando. Está increíble el color del agua, o sea, se ve la separación de lo llanito y lo más profundo. No le está dando el sol, no sé si eso sea bueno o malo, pero se ve espectacular, súper cristalina, hermosa. Y bueno, aquí seguimos. Después de pasar la escalada, hay que seguir aquí, roca, y nos estamos dirigiendo a la tirolesa. Llegamos a la tirolesa y nos estamos dando cuenta de que esta tirolesa tiene un rollito, no sé cómo se llama, que eso ayuda a desplazarse mucho más rápido. Pero bueno, esta vuelta de Huemul sí hay mucha gente, así que es una larga cola. Los chicos están allá viendo a ver si es posible vadear el río, hay bastante corriente, pero bueno, si no nos toca esperar aquí como una hora porque son aproximadamente 10 minutos por cada uno. Y esta vez nosotros trajimos 2 arnés nada más.
Decidimos vadear el río. Este primer tramo está bastante sencillo, no hay corriente, pero de este lado hay un poquito más de corriente. Igual se ve relativamente sencillo. Rafi ya pasó, dejó su mochila ya y vino aquí. Lo que sí es que bueno, el agua está, no joda, re fría. Un tremendo masajito para los pies. Una vez que se cruza la tirolesa, o en nuestro caso se vadea el río, comienzas a subir, tuk, 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 tuk. Esta subida tiene un desnivel de unos 800 metros, así que es bastante empinada por un largo rato. Si mal no recuerdo, como por 6 kilómetros, así que vamos a ir dándole un buen trayecto. Seguiremos. Está lindo el día, está toldadito y eso cuando estás en montaña es muy valioso. Aquí con nuestro pan de viento. Glaciarcito, hielito ancestral, tapado todo por la montaña. Estamos y no estamos caminando sobre el glaciar. De que hubo derrumbes y todo esto es hielo, así que está súper resbaloso. Bueno, hasta aquí llegaron las bananitas. Vamos a romper el ayuno aquí frente al glaciar, atravesando el paso de los vientos. Todavía nos queda un tramo más largo, pero bueno, a comer. Ojalá la cámara pudiera explicar lo que es estar aquí y ver esas grietas y estar tan cerca y a la vez tan lejos. O sea, se ve pequeño, pero es enorme esa pared de hielo. Es espectacular. Y toda la cascada que viene aquí, bueno, el complemento ideal. El camino no está 100% señalizado, pero cada cierto tiempo hay monticulitos así de piedras que van marcando la ruta. Así que está bueno. Si entre todos los que vamos pasando, de a poquito, vamos sumando más y más y más piedritas hacia el futuro, cada vez va a ser más sencillo conseguir el camino. Suba, que suba, que suba, que suba. No quería aventura. Aventura y gloria de mi zona de confort. El equipo fotográfico haciéndose cargo de tiene una laguna, como quien no quiere la cosa, un rito allá que de allá venimos, la inmensidad del glaciar y de este otro lado igual, montaña con mucho glaciar, blanco, 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 roca, roca, roca y subida, subida, subida. ¿Dónde vas a ir luego de salir de tu zona? Hicimos noche en el campamento Los Esquís con el objetivo principal de visitar el glaciar y explorar la posibilidad de hacer en una próxima ventana de tiempo la vuelta al Circo de los Altares. Pues aunque ya habíamos visitado el refugio Soto, en esa oportunidad no nos animamos a caminar sobre el hielo, pues desconocíamos las condiciones del mismo y a simple vista había mucha nieve, cosa que impide ver con facilidad las grietas y caminar 3 días seguidos sobre el hielo es demandante, y más si no se tiene conocimiento de la ruta y las condiciones de esta. Al llegar al glaciar vimos que estaba todo tapado de tierra y decidimos caminar un poco sobre él y seguir explorando esta posibilidad. La vuelta al Circo de los Altares nos permite ver la parte trasera del Cerro Torres y para ello se deben caminar unos 12 kilómetros aproximadamente desde el refugio Soto hasta el cerro y luego desde el Cerro Torres hasta el campamento Los Esquís, donde estábamos ahora. Para nuestra bendición nos conseguimos con un guía que estaba terminando la vuelta junto con 2 alemanes y estos nos confirmaron que la vuelta estaba complicada a causa de grandes grietas, nieve y mucho viento.
Vale la pena recalcar que la vuelta al Circo de los Altares suele hacerse con guía, pues es sobre el hielo y no hay una ruta marcada. Aún así, conocimos a varios aventureros que la hicieron sin guía. Hoy estamos saliendo a la laguna de los esquís después de haber pasado la noche acá. Tenemos la laguna y de fondo el glaciar. Teníamos la intención de averiguar a ver qué otras cosas hacíamos por aquí, pero bueno, ya hoy comenzamos de vuelta nuevamente hacia el camping Los Vientos para terminar la vuelta del Huemul. Estamos activos, con energía y con comida, así que todo es posible. ¡Vamos! ¿Y doña G, cómo se siente? Bien, hoy fue un día tranqui. Hicimos más o menos 2 kilómetros hasta y sobre el glaciar y luego comenzamos a hacer una travesía de 6 kilómetros hasta el próximo camping de Los Vientos. Así que hoy venimos tranqui, pero con novedades bien trísticas. Pero bien, ahí el compa me ayudó un poquito con el peso, la verdad. Ah, bueno, es bueno decirlo, ¿no? Es bueno decirlo. Con 2 kilitos, pero bueno, ahí vamos. Con ustedes, el camping de Los Vientos. Paso de los Vientos. ¿Cómo va? Bueno, aquí, haciendo un huevito que en medio de la montaña, o sea, me traje un par de pinceles, tampoco fueron un wow. No, pero lo estás terminando. Por lo menos tuviste la decencia de comenzarlo. Bueno, lo comencé, pero... Compa, ya que usted siempre me cuenta a mí, cuéntele a los demás, ¿en qué consiste el huevito? Bueno, no sé, mire, por ejemplo, es todo rojo porque es del guerrero. Y claro, el guerrero es el que lo hace subir uno para estas montañas aquí porque hay que caminar que joder. Y entonces, ¿qué pasa? Usted ve así, ve que son como un poco de triangulitos, porque es como el símbolo del guerrero, el triangulito. Pero aquí hay como unas caritas, ¿ves? No sé si hay como unas caritas, como las de los pueblos originarios de Ushuaia, que usaban como unas máscaras rojas, negras y blancas. Y claro, era como para atemorizar a los muchachos cuando tenían que hacer su ritual de iniciación. Y entonces es lo mismo con esto, son como todos los míos que vienen y te dicen, guau, no, cuidado, ten cuidado, que no sé qué más, que puede pasar cosas. Y el guerrero dice, no como cuento, no como coba, yo voy para allá. Y me cuido y hago las cosas bien, pero bueno, como que siempre hay un riesgo. Estamos en el campamento Refugio de los Vientos. Todos esos son los reparos que no sé quién armó para las carpas, para cubrir del viento. Ayer cuando llegamos estaba súper tranquilo el viento y a eso en la madrugada se puso así todo violento con unas ráfagas bastante fuertes e empoderadas. Este es el refugio, es una casita. Lo que dicen es que bueno, que no se puede dejar ni comida, ni residuos, ni nada porque eso atrae a los ratones. Entonces esto es más que nada como para pasar el rato y cocinar quizás, pero todo el mundo arma su carpa y hace vida en la carpa. Este sería el refugio. Hay muchas personas van haciendo firmando un poquito, está todo desprolijo, pero ahí está. Ahora sí vamos a terminar de recoger para seguir viaje. Hoy por lo que vimos toca una bajada bastante importante. Ya este es el cuarto día creo, no estoy segura la verdad, no me acuerdo ya cuántos días llevamos aquí, pero hoy son unos 14 kilómetros. Así que vamos tranqui y vamos temprano, ya son casi las 8 de la mañana. Un pequeño puntito que es Carlos sacándole la foto al SHC con el glaciar Diegma ahí de testigo. Qué impresionante. Desde el Paso de los Vientos hasta por lo menos esta parte el camino es bastante tranquilo. Tiene una que otra subida, pero mayormente es así como entre las montañas y todo súper planito. Así que uno va relajado. Al parecer es todo el camino así como tranqui, bajas un poquito, subes un poquito, hasta la última parte que sí ya es una buena bajada. Ajá, ¿y qué está haciendo doña G? Armando
del ranchito aquí para calentar una avena porque no agarramos agua y no podemos hacer la sopita. Esperamos esta avenita. Pero viendo aquí el glaciarcito ese. Sí, como si nada, en el patio de la casa. ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿Qué? Te estás buscando un coñazo. ¿Qué? te lo ¿Qué? voy a dar. Ah, sí, te lo está buscando. Ah, bueno, dele. La voy a llevar y la voy a demandar aquí. ¿Qué demanda? Ante la Asociación Nacional de Témpanos. Sí, marico. A ver, ¿qué está comiendo? Avena cocida. Avenita. Ay, está de un rica. Avena, sí, bueno, con hambre. Increíble pero cierto. Estamos en una isla rodeados de témpanos. Este sí es el mundo de Frozen. El mundo de Frozen. Este es tal cual el mundo de Frozen. Increíble esto. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas? Hay que pagar esta foto. Te quiero la fotico, ¿no? Te quiero la fotico, al lado del témpano. Bueno, perdón, sí. Siga jodiendo, pues siga jodiendo. ¿Cómo va, doña? Satisfecha y también cansada. Fue una bajadita como de 2 kilómetros y una subida interesante de 2 kilómetros. Esos témpanos hermosos que se ven ahí fueron los que visitamos. Y esa fue la mega bajada que hicimos para poder acceder a ellos. Eso claramente está fuera del camino, pero bueno, nos desviamos un poquito. Fue más o menos una bajada de unos 2 kilómetros y después obviamente una subida importante. Bajamos en 45 minutos y subimos en 1 hora. Así que nada, son las 4 de la tarde y todavía nos quedan unos 6 kilómetros hasta el próximo campamento. Y vamos por la subidita, toda esta hermosa montaña. Y después viene una bajada bastante interesante. Muy bien, vamos muy bien. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. ¡Enhorabuena, compa! Bueno. Vamos por 1/3 del camino. Todavía falta que jode. ¡Mira lo que cerquita! Mira qué hermoso los cóndores. ¿Qué onda? Ay, compa, estoy cansada, pero eso nos ha pagado esa madre. Bueno, por lo que veo, a partir de aquí es que se comienza a poner interesante la bajada. Hemos pasado ya varias bajadas, algunas subidas, pero esta me parece que ya es una bajada bastante empinada. Tiene varios árboles que hacen un poquito de reparo y de ayuda también, pero es mayormente tierra, así que hay que bajar con mucho cuidado porque es muy fácil resbalarse. Está sádica esta bajada. Esta bajada realmente está durita. Creo que ha sido la bajada más dura que hemos hecho. Sí, por mucho. Por mucho.
Miércoles. Ok. Ay, ok. Tranquila. Ok. Sí. Toda esta parte quemada es el motivo por el que habían cerrado el Huemul. Y es que al parecer un turista, pues nada, ocasionó este mega incendio. Y fue por ello que el día que cuando llegamos estaba todo esto cerrado. Y una vez controlaron el incendio, lo abrieron nuevamente. Fue un incendio bastante significativo. Todavía se siente el olor a quemado de todo estos pobres árboles. Fueron calcinados. Es importante mantener el control cuando hacemos fuego, ser prudentes. El viento aquí llega de momento, o sea, simplemente llega sin aviso, ¡puf! Una mega ráfaga, así que prender un papel definitivamente no es una opción. La orca ha llegado al campamento de los témpanos. No sé cómo, pero lo logramos. Bueno, pero ahora comas. ¿Y qué onda, doña G? Aquí estamos, en la bahía de los témpanos, desde la carpita en nuestro hogar, contemplando los témpanos y haciendo la cena. Hoy llegamos tarde, la verdad que la bajada está Fue bastante dura, ¿no? complicada, sí, fue dura. Pero bueno, mientras Hace tanto mucho que toca no hacer llegaba así una cansada. comidita. Guiso de lentejas, ¿no? Vamos a hacer estas que las conseguimos en el Chaltén y vamos a probar, y un arrocito que ya hicimos. Y ahí vamos a ver cómo nos va con esto. Pero esa vista es una locura. ¿Nos bañamos, compa? Claro, era como la mitad de este Germaurín. Estoy viéndolo, sí. En el 2021 comenzamos a incrementar la cantidad de hábitos que hacíamos por día, y uno de ellos fue practicar en casa el método Wim Hof, que en resumen consiste en hacer 3 rondas de respiraciones que nos ayudan a generar calor desde adentro, facilitando así la tolerancia al agua fría. En la descripción te dejo un link de otro canal por si deseas obtener más información del método Wim Hof y sus beneficios. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Killer Whale, 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 Killer Whale. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. ¿A dónde vas a ir? Luego de salir de tu zona de confort.
Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Killer Whale, Killer Whale, Killer Whale, Killer Whale, Killer Whale, Killer Whale. Y aquí uno se mete tranquilo porque, bueno, aquí no hay nada. Pero imagínense en el Amazonas. así. Tan retocho. Anaconda. Seguro hay una anaconda en ese ¿Usted pantano. no sabe que en los llanos, la otra vez me explicaron que cuando usted quiere conseguir anaconda, tiene que ir descalzo hasta que la pise y sienta que la hecha se mueva? Imagínense. Iniciando la bajada hacia el campamento de los témpanos, nuestra amiga Delfín sufrió un incidente, y es que se resbaló y cayó justo sobre una piedra, lo que le ocasionó grandes molestias durante el resto del trayecto, hasta que llegó a Pedro y le dio tiempo a su cuerpo para sanar y fortalecerse. Y si vos quieres conocer más sobre sus aventuras, puedes leer su blog pedroontour.dev en diferentes idiomas. En la descripción te dejo el link. Buena coge en acción. ¿Y doña, Mírame. ¿Cómo va? ¿Echando agua? Tranqui. Recargando aquí las pilas con el agüita de manantial de la montaña. Agüita pura de manantial, ¿no? Ya en la recta final nos quedan los últimos 5 kilómetros y vamos en bajada. Estábamos a pocos kilómetros de concretar esta aventura y solo nos faltaba un último desafío, que es cruzar el río Túnel en tirolesa. Pero antes les cuento que la vuelta del Cerro del Huemul comienza en el centro de informes y culmina en la estancia del río Túnel, a unos 6 kilómetros del Chaltén. Así que tienes la opción de culminar los últimos 6 kilómetros en auto o llegar hasta el Chaltén caminando. Es importante recordar que el camino para esta aventura no está 100% señalizado y cuenta con varias subidas significativas que van desde los 500 metros a los 900 metros de desnivel positivo y una bajada bastante demandante hacia la bahía de los Témpanos de aproximadamente 1160 metros de desnivel negativo. Además, cuenta con 2 cruces de tirolesa y si bien hay polea, puede que no esté del lado que la necesites, como fue nuestro caso. En este cruce, Rafi y Delfín pasaron primero y al llegar al otro extremo notaron que había una polea. Así que Delfín volvió a nuestro rescate trayéndonos la polea, cosa que hizo que el cruce en tirolesa fuera realmente divertido. Bueno, vamos a ver si aprendió. Vamos a ver si aprendió o no aprendió. Ok. Primero, línea de vida. Bye bye. Y bueno, Sapiens, con esta alegría nos despedimos del cruce Huemul y nos mentalizamos para visitar el majestuoso Fitzroy en la próxima ventana de tiempo. Ajá, miren dónde estamos nada más y nada menos en ¿dónde? En el glaciar Glaciar Viedma. Viedma Chaltén. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en en un un próximo próximo video. video. Chao. Killer Whale, 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 Killer Whale. Y hoy en Viajando con las Orcas y escondiendo SHCs tenemos el SHC número qué sé yo. Estamos aquí con vista al glaciar Viedma y detrás está el hielo continental sur y si ven todo eso es el glaciar Viedma, que es, creo que es el segundo más grande del mundo, sí, porque primero está el Uppsala, segundo está el Viedma y tercero está el Perito Moreno, así que es grande. Entonces, para poder obtener este SHC, que está bien lindo, bien pintadito, hay que venir y hacer la vuelta del Huemul. Después del campamento del Paso de los Vientos, como a 3 kilómetros y medio, más o menos, igual les pongo las coordenadas,
ahí está el caminito, ¿ven? ¿Ve que viene el caminito? 4 kilómetros después de que salen del Paso de los Vientos, viene el caminito, y aquí es una parada obligatoria porque es donde se ve todo el glaciar Viedma, incluso hasta allá, hasta el final, que es donde termina el glaciar y empieza el lago Viedma. Bueno, justo aquí tienen que subir esta roquita, tic, 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 y llegar aquí, y en esta roca va a estar escondido el SHC. Y para que esté resguardado de vientos, huracanes, lluvias, cosas así que pasan aquí, bueno, lo vamos a meter aquí junto con la tarjetita de Orca Viajera. Le vamos a poner el paracord que siempre le colocamos y va a estar aquí escondidito. Mira. Muy fácil una vez que llegues aquí, pues. Acá y acá. ¿Ves? Ahorita le ponemos una piedrita. Y esa piedrita le va a poner el marcador del SHC, que es el paracord. Y listo, Listerine Coolmex. Bajo impacto para el ambiente, no vayan a creer que pin, que pum, que pan. Pero es como que cuando ven el paracord dicen, aquí está, este es el SHC. Y este SHC en algún momento la corporación Colores Elementales va a pagar $1000 por él y 10.000 para una obra benéfica. Pero bueno, cuando ya tengamos la plata, pero quién sabe cuándo va a ser eso. Mientras tanto, está ahí. Así que, si vienen a buscarlo, grábense sacándolo, porque con ese video van a poderse ganar $1000 y aparte vamos a darle $10.000 a una obra benéfica. Ahí está el paracord, está todo, listo. Y que ruede el arte, compa. Killer Whale.